buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Observatorio Intergaláctico. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo piensan las inteligencias artificiales y lo vamos a contrastar con cómo piensan los humanos. Hoy en día vemos cómo cobran importancia más y más las inteligencias artificiales, unos programas que se publicitan como asistentes cuyas capacidades lindan con las humanas en términos de ciertas tareas, por lo general muy específicas, como puede serlo el procesamiento de texto, reconocimiento facial o de imágenes. Incluso ya han sido implementadas en áreas de la ciencia como el diseño inteligente de fármacos o la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas a partir de sus secuencias de aminoácidos. Esto último, por ejemplo, que realiza la inteligencia artificial AlphaFold, es un misterio para nosotros mismos, porque todavía no conocemos realmente qué causa tal o cual pliego particular en una proteína. Lo causan los puentes de hidrógeno, los de disulfuro o alguna interacción electromagnética no trivial entre aminos lejanos de la cadena. Su funcionamiento asemeja casi como una caja negra, donde introducimos un dato y recibimos una respuesta, pero no sabemos exactamente qué razonamiento es el que sucede en ese momento, pero sí en general. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial, a grosso modo, consiste en lo que se llama una red neuronal artificial. Una red neuronal artificial es un algoritmo, una serie de instrucciones que, en el caso particular de las inteligencias artificiales, lo que hace es tomar la información de entrada y pasarla por una serie de filtros que desmenuzan el trabajo de, por ejemplo, reconocer si la imagen muestra una vaca, un perro, un gato o un antílope, en subproblemas más sencillos, como reconocer la forma de las orejas, el hocico, las patas y las proporciones de la figura, para luego, tomando todos los datos obtenidos y teniendo en cuenta la experiencia anterior, sacar una conclusión. Cabe notar que el funcionamiento responde al principio básico, divide y vencerás, sumamente aplicable frente a cualquier desafío. La experiencia que utiliza para sacar sus conclusiones viene dada de antemano por un entrenamiento que recibe el programa. Este tiene indicados una serie de números que indican la probabilidad que determinada forma en la pantalla sea un barco, un perro o un sombrero, y se le da una colección muy grande de imágenes al programa para que las analice. Y una vez terminada la prueba, se le corrige cambiando los juicios de valor para que casen las expectativas con los resultados. A modo ilustrativo, a una inteligencia artificial se le dan 5 fotos de barcos y 3 de sombreros. Erra en 2, diciendo que 2 sombreros son barcos. En este caso se le modifica ligeramente sus juicios de valor, de modo que el programa perciba que la forma de esos 2 sombreros, que llamó erróneamente barcos, sea más parecida a sombreros propiamente dichos que a embarcaciones. Ahora bien, digo que no sabemos cómo piensa en el instante del último razonamiento, porque cada nuevo trabajo que realiza la inteligencia artificial modifica sus juicios de valor ligeramente para poder cumplir las expectativas. Esto es parte de su algoritmo, porque si no fuese tal, no sería en nada distinto de una enciclopedia digital, y no cumpliría su rol de asistente virtual. Supongamos que una IA está entrenada en el procesamiento de textos, y sabe por experiencia que la frase 2 más 2 es igual a hay que responder 4. Y esto lo sabe por 3 experiencias anteriores. Ahora, viene alguien y le indica que no. La respuesta correcta es 5, repitiendo esto 3 veces más. Luego es más probable que la inteligencia artificial en lo sucesivo responda la mitad de las veces 5 y la mitad 4. Esto muestra cómo las inteligencias artificiales funcionan más como una máquina probabilística que como alguien racional, porque admite contradicciones en sus razonamientos. El concepto sobre qué es ser racional y qué implica la racionalidad ha dejado desvelado a muchísimos pensadores a lo largo del tiempo. Es un problema propio de una rama de la filosofía conocida como epistemología o teoría del conocimiento. Quizás sea iluminador de la racionalidad a través del concepto de la creencia. Toda nuestra vida está atravesada por creencias. Es la forma en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Pensémoslo a través de la siguiente pregunta. ¿Qué creencias pueden ser consideradas como racionales y cuáles no? Se piensa que la racionalidad tiene ciertas normas que definen a un conjunto de creencias como racionales o irracionales, que nos dicen en qué creer y en qué no. Un debate muy interesante alrededor de esta pregunta se dio a fines del siglo XIX.
William Clifford, en un trabajo titulado La ética de la creencia, planteó una máxima que dirimiría si la creencia de un agente es racional o no. La máxima rezaba algo así: creer en algo en base a evidencia insuficiente está mal siempre, en todo lugar y para cualquier persona. Si nuestra creencia no está sustentada por la evidencia, entonces nuestra creencia sería irracional. Se ve como un criterio un tanto aceptable a simple vista, pero sin embargo suscita algunos problemas. Por ejemplo, ¿un científico es irracional si cree en su hipótesis a pesar de que aún no ha reunido la evidencia suficiente para que la respalde? Frente a la postura de Clifford nos encontramos con William James, que le respondió en su ensayo La voluntad de creer. James nos dice que nuestro objetivo epistémico es crear la mayor cantidad de verdades posibles y evitar el error. Pero la forma en la que consigamos uno a la expensa de otro es una cuestión de elección de la gente. La postura de James se le denomina como voluntarismo, ya que considera que la creencia es una cuestión de la voluntad. Recientemente, el filósofo Bas van Fraassen desarrolló más a fondo esta postura en relación al concepto de racionalidad. Según Van Fraassen, la racionalidad es una cuestión de permisión, no de obligación. Un agente racional puede creer en cualquier cosa que no esté racionalmente obligado a no creer. La racionalidad no nos dice en qué creer, solo nos impone ciertos límites en las creencias. Y según Van Fraassen, la única restricción impuesta por la racionalidad es que nuestras creencias no deben sabotear su propia posibilidad de reivindicación. Más precisamente, las creencias deben ser consistentes lógicamente, conformarse a la lógica deductiva y a los axiomas del cálculo de probabilidades. Estas son las únicas restricciones en las creencias racionales. O sea, si un conjunto de creencias es consistente, por ende sería racional. Teniendo en cuenta esta restricción, la cuestión de en qué creemos y cómo cambiamos nuestras creencias es una cuestión propia. Lo que es racional es todo aquello que la racionalidad no prohíbe. Ese es el principio voluntarista. Y lo único que la racionalidad prohíbe es la inconsistencia. Uno se preguntaría, ¿por qué la consistencia como el único requisito? Bueno, si creemos en dos enunciados incompatibles lógicamente, en términos estrictos creemos en P y en OP con la misma probabilidad, nos hemos saboteado y no podríamos reivindicar estas creencias. Por otra parte, si entendemos las creencias racionales en términos de probabilidades, al asignar la misma probabilidad a dos enunciados incompatibles, nos deja susceptible a lo que se denomina como Dutch books, que se traducirá algo así como libros de apuestas holandeses. Básicamente un Dutch book es una apuesta que parece justa según nuestras probabilidades subjetivas, pero que nos termina garantizando pérdidas. Pensémoslo así. Supongamos que creo con un 70% de probabilidad que voy a jugar al fútbol mañana. Ahora pensemos que hago una apuesta con eso y que para entrar en la apuesta tengo que pagar 70 pesos para ganar 100 pesos. Parece algo justo a simple vista. Pero ahora pensemos que también creo en lo contrario y con la misma probabilidad del 70%, o sea que no voy a jugar al fútbol mañana por un 70% de probabilidades. Y que también esta apuesta, para esa creencia, pago 70 y recibo 100. En otras palabras, aposté de igual manera a dos proposiciones contradictorias. Gasté un total de 140 pesos y obtuve solo una ganancia de 100 pesos. Y básicamente caí en un Dutch book por asignar probabilidades contradictorias, por violar los axiomas de la probabilidad y como consecuencia estoy actuando de manera irracional. Esto se ha probado con un teorema. El teorema Dutch book nos dice que no se puede hacer un Dutch book a alguien cuyas creencias se conforman a los axiomas de la probabilidad. Como conclusión, podemos decir que las creencias contradictorias, al no seguir la lógica clásica y el cálculo de probabilidades, hacen que nos saboteemos y por ende seamos irracionales. Creo que esta forma de entender la relación entre creencias y racionalidad es bastante productiva, además de que no es limitativa. Ampliaría el panorama de lo que es la racionalidad y cómo se relaciona con nuestras creencias, por ejemplo, nuestras creencias en teorías científicas. Ahora hablemos de la relación con la epistemología en general. En epistemología, según Van Fraassen, tenemos la epistemología objetificante,
que intenta dar con una teoría de la cognición, primero armando una base para que trata de explicar cómo funciona la mente humana y cómo funciona el mundo, para luego juzgar si las creencias que tenemos son racionales o no. Notemos acá cuánto nos acercamos a la raíz de lo que es cómo son creadas las inteligencias artificiales. Primero tenemos un modelo de cómo funciona la mente y luego intentamos aplicarlo creando un símil digital, que debería, en teoría, emular cómo pensamos las personas. Eso sería aplicar una epistemología objetificante. El problema que surge de la epistemología objetificante es que está sumamente entrelazada con la creencia actual y no puede explicar los cambios de paradigma que ocurren a lo largo de la historia. Tenemos una base muy rígida de creencias básicas sobre cómo funciona el mundo y la mente humana, un conjunto de axiomas incuestionables, y de ahí sacamos las conclusiones. Pero es que justamente es parte de la ciencia también que podamos rebatir una teoría, debido a algún nuevo descubrimiento, por ejemplo, quedaría obsoleta y demuestra su incompletitud o su falla, como lo fue en el caso de la teoría copernicana heliocéntrica, que reemplazó a la geocéntrica, o la teoría de la combustión por medio del flogisto, que fue reemplazada por la moderna teoría oxidativa. La epistemología objetificante frente a un cambio de paradigma simplemente tomaría los nuevos resultados como irracionales, negando su existencia. Esto es un problema que no pasaría con la epistemología voluntarista, ya que permite el cambio de paradigmas. También el voluntarismo nos salva de las trampas que el escepticismo nos trae cuando es exacerbado en desmedida. El escéptico, en resumen, dice que no hay razón para seguir creyendo lo que creemos en el momento. No es racional mantener una creencia injustificada, no es racional generalizar sin justificar, ni sacar conclusiones sobre el futuro en base a datos actuales. Esto básicamente nos llevaría a un estancamiento absurdo. El escéptico podría decir: hemos soltado la pelota 1000 veces y esta cayó al suelo cada vez, pero nada nos impide que la vez 1001 la pelota no inicie un viaje rocambolesco a Marte. También el escepticismo llevado al absurdo nos puede llevar a una suerte de libro holandés, otro Dutch Book, asignando igual probabilidad a dos sucesos mutuamente excluyentes, por lo tanto violando nuevamente los axiomas de la probabilidad. Por ejemplo, dado el problema de la existencia de fantasmas, el escéptico dice que no hay razón para creer que existen, a lo que uno puede rebatir que tampoco hay razón para creer que no existen, porque, como dice la famosa frase, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El escepticismo negaría cualquier posibilidad de creencias en lo tocante a lo espiritual, por ejemplo. Ahora, podemos resumir el debate voluntarismo versus escepticismo de este modo. Si el escéptico pregunta: ¿es esto racional y por qué?, el voluntarista respondería: ¿y por qué no? El quid de la cuestión de la epistemología salta a la vista cuando consideramos la naturaleza misma de la existencia humana. Seres subjetivos que experimentan un mundo cuya realidad tratamos de volver lo más objetiva posible para poder traducir experiencias de una persona a la otra. Uno podría trazar entonces el origen de esta rama de la filosofía a un problema de información incompleta. En términos un poco más abstractos, podríamos decir que, como el ser humano es terrenal, no es omnisciente, y de esto surge la necesidad de la epistemología como rama del saber. Notemos que la ciencia está netamente basada entonces en un conjunto de creencias bases. Existe toda una rama de la filosofía llamada filosofía de la ciencia, y vemos de las conclusiones que sacamos que sin filosofía no habría ciencia. En una realidad donde nos enfrentamos al problema de información incompleta y la no omnisciencia del ser humano, nuestra mejor aliada es la teoría de la probabilidad. Hay una rama de la epistemología que se llama la epistemología bayesiana, que tiene en cuenta probabilidades que equivalen a juicios de valor para indicar si dos creencias son coherentes o no entre sí, y si dados unos nuevos datos, sigue siendo racional creer en estas. Volviendo justamente a Van Fraassen, en esta rama él bautizó lo que se llama el principio de reflexión, que dice en más o menos una forma técnica lo siguiente: para que un agente sea racional, es necesario que la probabilidad subjetiva actual, en este momento, de su creencia en X, bajo la suposición de que su probabilidad subjetiva en esta misma creencia X sea P en un futuro.
debe ser igual a este número P en la actualidad. Dicho de otro modo, que yo sea racional, es necesario que para cada creencia que tenga se cumpla este principio. Por dar un ejemplo que no es racional bajo este principio, si yo creo que hoy, un día nublado, va a llover con una probabilidad del 50%, y creo en los 3 próximos días que van a ser igualmente nublados, va a llover con una probabilidad del 90%, entonces no es racional que yo crea que hoy va a llover, es más probable que llueva mañana. Como vemos, este es uno de los tantos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar un programa que funcione como un asistente virtual inteligente. Empero, vemos como esto nos indica una parte puramente matemática de las inteligencias artificiales. No nos aclaran nada acerca de su esencia. ¿Tienen estas máquinas conciencias? ¿Qué detalles más separan a las máquinas de los humanos? Estos y otros momentos más vamos a explorar en futuros episodios de este podcast. Y por ahora les deseamos un muy buen viaje y nos vemos la próxima semana, viajeros intergalácticos. ¡Hasta luego!